Buenas noches, ingeniero Marco David. Mi nombre es Luis Espinosa, estudiante del paralelo A del primer semestre de la Universidad Técnica de Manabí, carrera de Ingeniería Eléctrica. Hoy vamos a medir la corriente eléctrica de mi casa, de mi domicilio. Debido a que tenemos los seguros en el medidor, no vamos a medir el voltaje ahora. Solo nos encargaremos de medir la corriente eléctrica. Para eso tenemos que ver en este diagrama que, como vemos aquí, hay un L1 y un L2 y el neutro. Estos de aquí son de entrada. Y acá en el otro lado vemos que está L1, L2 y neutro, pero de salida. Nosotros lo que queremos es, con la pinza amperemétrica, medir un cable de entrada. Ahí vamos a ver con el perímetro en escala de 60 amperios, para así facilitar las cosas. Como vemos ahí hay de 4.45 amperios en la fase 1. Ahora nos tocaría medir en la fase 2. Para eso está, como vemos aquí, está en los tornillos 3. Cada uno es su entrada y salida. Por ejemplo, este de aquí es entrada de la 1 y salida de la 1 mismo. Sus pares son entrada y salida. Entonces nos tocaría medir en el tercero de los tornillos, o sea, aquí. No, aquí. Sí. Como de nuevo medimos en amperios y seleccionamos nomás el cable. Como vemos, tiene 1.47 amperios. Yeah. La segunda fase. Yeah. Ahora nos tocaría medir el voltaje del medidor, de nuestro medidor. Como vemos aquí, está con seguro. No podemos romper por reglas de la distribuidora de energía. Entonces, esto sería, si se permite, esto sería aquí en las bulneras, que serían el conjunto de tornillos que encontramos en la parte inferior del medidor. Ahora vamos a tomar la medida del voltaje en la caja de breques. Antes de eso tenemos que estar preparados con el instrumento, que sería el voltímetro. Como vemos aquí, ya pusimos a una escala de 600 voltios y los electrodos puestos en su respectivo puesto, que sería aquí, como ven, el cable rojo iría aquí y el cable negro aquí. Ahora sí. Ahora vamos a medir fase con fase. Pero ya dale. Nos da un total de 231 voltios. Ahora vamos a medir una fase con el neutro. Nos da 115 voltios. Y ahora vamos a medir la fase 2 con el neutro. Nos da igualmente 115 voltios. Ya. Yeah. Esas serían las mediciones a esta hora, que son las 9 de la noche. Ahora nos toca medir la corriente eléctrica. Para eso tenemos que tener las pinzas amperimétricas en escala de 60 amperios. Ahí, como ven, ya está activo. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo paso que hicimos ayer de noche. Tomar la línea 1 y medir sus amperios. Como ven, tiene 2.5 tiene, como ven. Ya luego vamos a medir la otra línea. Esta sería aquí. Esta solo tiene 0.79 amperios. Bueno, seguimos con los pasos que ahora nos toca medir a las 9 de la mañana. Como hicimos anteriormente, primero tenemos que tener el voltímetro con escala de 600 voltios, ya que ahorita vamos a medir los voltajes. 600 voltios. Gracias. Tenme.
Vamos a medir primero fase con fase, que sería este de aquí, con este de aquí. Mira ahí, ¿cuánto se hizo? 2,29. Ahora, la segunda fase con un neutro, ahí mira, 114. Y ahora la primera fase con un neutro, 114 el mismo. Ya, esas serían las mediciones de voltaje a las 9 de la mañana. Y también vamos a calcular la corriente eléctrica. Y tenemos que tener las pinzas amperimétricas a escala de 60 amperios. Aquí, que sería aquí. Y medimos las mismas líneas que hicimos en las mediciones anteriores, que sería la línea 1, que nos da un total de... Ya, ahora vamos a medir la otra línea, que sería la línea 2, que nos da un total de 18,1. Ya para terminar, vamos a calcular de nuevo el voltaje de nuestro medidor. Y para eso tenemos que tener nuestro voltímetro en escala de 600 voltios. Ahora vamos a medir las dos fases. ¿Cuánto es? 224. Ahora vamos a medir la primera fase con el neutro. ¿Cuánto? Nos está 110. Después la segunda fase con el neutro. Nos da un total de 112. Bueno, yo una vez hecho las mediciones de la corriente eléctrica y el voltaje de nuestra casa, nos pide que hagamos un pequeño concepto de qué es el voltímetro. Bueno, un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencia entre dos puntos de un circuito eléctrico. También nos pide que hagamos del amperímetro. El amperímetro, en términos generales, es un simple galvanómetro, instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente, con una resistencia en paralelo llamada resistencia Schultz. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Voltorímetro, contador eléctrico o contador de electricidad. Es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico, siendo este su objetivo específico. Normalmente están equilibrados en unidades de factorización, siendo el más común los kilovatios por hora. Bueno, y la conclusión es que en nuestra casa hay más voltaje que energía, o sea, hay más cantidad de voltajes. La escala es mayor que la corriente eléctrica.